Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenidos al Seminario Cultura Preventiva en tiempos de COVID 2019. Mi nombre es Belén Cazalla y soy la responsable en la Confederación de Empresarios de Cádiz de llevar a cabo el proyecto de CEA Más Empresa, que es un proyecto en colaboración con la Confederación de Empresarios de Andalucía y que está financiado por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad. Muchos de ustedes ya conocen este proyecto CEA Más Empresa, que llevamos desde el año 2016 trabajando con el mismo, distintas ediciones, y como ya podrán saber, nos dedicamos a hacer una serie de seminarios, serie de jornadas, todos en encuentros de materias empresariales interesantes en cada momento, aparte de tener un servicio de asesoramiento tanto presencial como telemáticamente, vía teléfono, vía email, ¿vale? En todo lo que sea asesoramiento a empresas y autónomos, de orientación a emprendedores, apoyo técnico, información y trámites sobre subvenciones. Y este año más que nunca tenemos un servicio nuevo de información sobre el tema del COVID-19. Hoy nos encontramos aquí con una empresa de consultoría Quale, para proporcionar información práctica a las empresas sobre la situación en relación con el COVID-19 y su incidencia en la actividad empresarial. Muchos empresarios tienen ahora mismo muchas dudas de cómo tienen que incorporarse tanto sus trabajadores como ellos mismos a sus puestos de trabajo. Para ello contamos con dos expertos profesionales que llevan más de 20 años cada uno en trayectoria profesional. Tenemos a Eduardo Gentil Alperiz, que es ingeniero técnico industrial y que, bueno, lleva todo lo que es tema de prevención de riesgos laborales en sectores industrial, conducción, construcción, formación, servicios, una experiencia dilatada, que también se apoya con María Ángeles Maizanabe Pérez. El micrófono, María Ángeles. Maisanaba, Maisanaba. Maisanaba, perdona. Bueno, no Es pasa nada. licenciada en Derecho, técnico en Prevención de Riesgos Laborales, también lleva más de 20 años, experta en recursos humanos, información y, sobre todo, está enfocada a servicios de consultoría, ¿vale? Pues no tengo más que contar nada más de vosotros. Comentarles a todo el mundo que se trata de que este seminario no dure más de una hora, porque sabemos que todo el mundo tiene bastantes cosas que hacer en estos momentos. Y lo que sí le comunico es que todas las preguntas se van a hacer a través del vía chat y se intentarán responder todas al final del seminario. También le pondremos un cuestionario que enviaremos por correo electrónico para que ustedes evalúen si les ha gustado el seminario, qué mejorarían o qué otro seminario les gustaría realizar. Muchísimas gracias y os dejo con Eduardo y con María Ángeles. Gracias, Belén. Pasamos por aquí y empezamos. A ver si se... Ahora. Buenos días a todas, a todos. Lo primero, agradecer a la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz el que cuente con nosotros para esta sesión, para esta jornada. Y agradecer a todas las personas que en este momento nos acompañan y nos acompañáis y a las que esperamos dar respuesta en la medida de nuestras posibilidades y en la medida en la que la realidad nos lo permite, dar respuesta un poco a cómo afrontar desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales esto del coronavirus y la relación entre el coronavirus, la prevención, etcétera. Como ha dicho Belén, mi nombre es Eduardo Gentil. Y yo quiero muy brevemente contaros en un momento que nosotros somos Quale Consultoría y Desarrollo. Somos una empresa que nos dedicamos a temas de formación en cultura y en seguridad y en organización de empresas. Nos dedicamos también a diseñar organizaciones y a mejorar organizaciones. Y estamos muy centrados en aspectos culturales, de cultura preventiva y de cultura de las organizaciones. Somos una empresa relativamente nueva, como yo digo, desde la última crisis anterior a esta, y de ahí empezamos y, bueno, pues desde ahí estamos nosotros llevando a cabo este tema. Yo simplemente por aterrizar un poquito el seminario que vamos a llevar a cabo, ya hace algún tiempo, no mucho, aunque parece mucho, pero realmente hace muy poco, ha llegado a nuestras vidas el bicho este, ¿no? El coronavirus, la enfermedad del COVID, etcétera. Esto del coronavirus, que no deja de ser una enfermedad que podría haber sido otra, pero esta está afectándonos de una manera brutal a aspectos culturales,
Es decir, aspectos relacionados con nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de vivir, cultural en general, no solo empresarial, que también, sino cultural en general. Vamos por la calle, llevamos mascarilla, nos alejamos de la gente de la acera, cosas que no tienen nada que ver con la cultura nuestra. Nosotros somos de encontrarnos, de juntarnos, y esto nos está cambiando. Entonces, estamos empezando a cambiar nuestros hábitos. Estamos empezando a ser más ordenados, estamos empezando a ser, incluso yo diría, más cuidadosos con algunos aspectos higiénicos, que antes éramos más relajados, y ahí también se abren oportunidades, en muchos casos, ¿no? Decían de negocios, oye, pues cuando empiecen a abrir los restaurantes, la restauración y tal, la parte de la higiene igual es también un nuevo hábito y una nueva forma de negocio, ¿no? Y al final todo esto lo que está afectándonos es a nuestra supervivencia, no una supervivencia como especie, pero sí es verdad, una supervivencia empresarial. Y por tanto tenemos que adaptarnos, tenemos que como especie trabajadora y empresarial adaptarnos a esta nueva realidad y dar, digamos, respuesta a ella para sobrevivir. Nuestro objetivo es sobrevivir, nuestro objetivo es continuar con esta función, ¿no? Al final, nosotros siempre decimos, lo importante no es lo que está pasando, lo importante es lo que hacemos nosotros. Lo importante es que nosotros nos pongamos en modo hacer que suceda algo positivo. Porque si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer alguien por nosotros. Entonces, lo importante es que nosotros tengamos el control, ¿vale? Ahora le voy a dar paso a María Ángeles, que va a ir comentando algunos aspectos más técnicos desde el punto de vista de la relación del coronavirus con, bueno, pues con la inspección de trabajo y con la prevención de riesgos laborales, y después volveré yo a algunos aspectos prácticos más técnicos, ¿vale? Con lo cual dejo yo de compartir y paso a María Ángeles. Ay, ¿por qué no? ¿Me deja? Vamos a ver. Ah, perdón. Ah. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, bueno, sumarme al agradecimiento a la Confederación de Empresarios, como no, Belén, a Palma, Manu, por esta invitación que nos hacéis a participar en todo este ciclo de webinar que habéis puesto en marcha ahora con esta situación que tenemos, que ante todo felicitaros, ¿no? Porque algunos de ellos he intervenido y he participado y todos interesantísimos, ¿no? Y en el día de hoy el darnos la oportunidad de poder compartir con vosotros este espacio, ¿no? Ya también con muchas ganas de estar ahí con vosotros físicamente allí en Cádiz, pero por ahora, como no, encantado de veros aunque sea en la distancia y, como digo, compartir con vosotros este ratito. Bueno, como bien ha dicho Eduardo, vamos a comenzar con la presentación de los aspectos de los contenidos que habíamos diseñado. Además de ese cambio cultural, como bien ha expuesto él, y esos nuevos hábitos a los que sí o sí nos tenemos que enfrentar todos, sí que es importante e interesante, que es el objetivo del día de hoy, aterrizar un poco y en un primer término vamos a hacer un acercamiento a la situación, a contextualizar un poquito la realidad con la que nos encontramos, esta que nos ha venido de golpe, y a llevar y a comentar en segundo término, que es la parte que me toca, las actuaciones a llevar a cabo según el tipo de actividad empresarial, ¿no? Que, como ya ha avanzado Eduardo, nosotros, bueno, pues dentro del enjambre de normativa que hay, que es muchísima, lo que sí nos ha parecido interesante es comentar y compartir con ustedes estas actuaciones a llevar a cabo desde el punto de vista de la inspección de trabajo, ¿no? Que yo creo que es algo que a todos, desde un punto de vista operativo y práctico, nos interesa como empresa, ¿no? Qué actuaciones, según qué tipo de actividad empresarial, podemos llevar a cabo basándonos en la inspección de trabajo en un criterio operativo, el criterio operativo 102/2020, que ha sacado la inspección de trabajo en relación a este tema. Bien, comenzamos. En primer término, sí me gustaría hacer algunas, por contextualizar, como decía, y aterrizar un poco en conceptos y en la realidad que estamos viviendo desde el punto de vista laboral. Sí me gustaría hacer 5 consideraciones previas, ¿vale? En primer lugar, creo que no estoy descubriendo nada nuevo si digo que estamos en una situación compleja y de grande incertidumbre.
creo que en los últimos meses la palabra que más estamos escuchando todo es incertidumbre, ¿verdad? Incertidumbre en nuestras vidas particulares, personales, familiares, profesionales, en nuestra realidad empresarial. Circunstancia que además yo diría que esta complejidad y todo este escenario incierto se agudiza cuando hablamos de cómo abordamos todo esto, cómo estamos gestionando todo esto desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales. Segunda consideración, no olvidemos que estamos hablando de cómo nos tenemos que mover, cómo tenemos que acometer todo esto en un ámbito laboral, pero partimos de un foco sanitario. Esto todo nace, y la génesis es de una situación, de una crisis sanitaria. Tercera consideración, hablamos de riesgo, segunda palabra que estamos escuchando miles de veces al día. Hablamos de riesgo cuando hablamos en el ámbito laboral, hablamos de riesgo laboral versus riesgo de salud pública. No todo es riesgo laboral, como veremos más adelante. Riesgo laboral, riesgo de salud pública. Tercera consideración, otra circunstancia que está generando mucha controversia es diferenciar el riesgo de contagio del riesgo de exposición. Ya después lo veremos y también después aterrizará en lo práctico Eduardo en la última parte, ¿no? No es lo mismo el riesgo de contagio que el riesgo de exposición. Circunstancias que también está, como digo, generando controversia, dilema, incertidumbre. Y como último punto, antes de meternos en el criterio, nos encontramos con miles de recomendaciones de higiene, que afectan a la persona, afectan a los tiempos, recomendaciones que yo casi que diría que no es el término más acertado, porque la realidad y la interpretación pública generalizada, y lo digo ya a título en el ámbito personal y en el ámbito laboral, es que son de obligado cumplimiento, con lo cual es también importante hacer esta salvedad, ¿no? Junto a estas recomendaciones, bueno, pues son, como decía, ¿no? Hay un enjambre normativo, reglamentario de guías, procedimientos, publicaciones de todo tipo que nos supera, ¿no? Que nos supera. Y además todo esto multiplicado por todo lo que están sacando las comunidades autónomas, ¿no? Con lo cual, bueno, partiendo de esta contextualización, como decía, o de estas consideraciones iniciales, pasamos al criterio, ¿no? El criterio operativo, como digo textualmente, os leo, es el criterio operativo 102-2020, que son medidas y actuaciones de la Inspección de Trabajo relativas a las situaciones derivadas del nuevo coronavirus. Bien, esto es un poco tedioso, ¿no? No deja de ser un tema, como decía, bueno, igual técnico y tal, pero sí, voy a intentar explicarlo de la forma más, estructurarlo de la forma más simple posible, yendo a las cosas importantes del criterio para que tengamos toda una idea clara de lo que la inspección considera al respecto, ¿vale? En primer lugar, el criterio recoge un escenario de riesgos laborales de los trabajadores y las trabajadoras según actividades. Segundo punto, hace referencia a una normativa, se basa lógicamente en una normativa en el ámbito laboral y en el ámbito sanitario. Después, por otro lado, recoge las actuaciones de las empresas en materia laboral, cómo tienen que actuar las empresas, según qué tipo de empresa, qué tipo de actividad en materia laboral, y a continuación tiene un apartado de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. A todo esto, como os podéis imaginar, todo esto ha salido de la forma que ha salido, como salen todas estas publicaciones y todas estas normativas, un poquito de forma con cierta premura, ¿no? Y la realidad con la que se están encontrando los inspectores es que está habiendo muchas denuncias, muchas situaciones, como volvemos, ¿no? A la palabra de mucha incertidumbre, de mucha complejidad, y se publica una nota interpretativa con la que terminaré, que también me parece bastante aclaratoria y que yo creo que nos arroja bastante claridad sobre algunos de estos aspectos. Bien, en cuanto al primer punto, escenarios de riesgos laborales según actividades. El criterio lo que hace es recoger las actividades, desde actividades que están expuestas al riesgo, de exposición al riesgo, a actividades de muy baja probabilidad de exposición, recoge 3 niveles, teniendo en cuenta que esta clasificación por niveles está basada, importante, en relación también a lo que decía al inicio, basada exclusivamente en criterios sanitarios, no laborales, basada exclusivamente en criterios sanitarios. La clasificación de actividades muy genérica y a título ilustrativo, y
por las circunstancias y la realidad que estamos viviendo, sometida a una continua revisión y actualización. Bien. En cuanto a la normativa que aplica es la Ley Orgánica del 86 de medidas especiales en materia de salud pública y una multitud ingente de documentos técnicos que, como digo, decía al inicio, están en continua revisión. Entre ellos, el procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales, procedimiento que como digo, es del Ministerio de Sanidad, ¿vale? Está muy centrado en el ámbito sanitario, pero que después, como no puede ser otra forma y por la realidad que impera, se ha ido ampliando a otros ámbitos. Y con respecto a la normativa laboral, el criterio se basa en el 374, el riesgo relacionado con agentes químicos, el 773 de los EPI, también ahora muy de moda que todo el mundo hablamos, de los equipos de protección, el 486 de lugar de trabajo y el Real Decreto 664 de protección contra los agentes biológicos. Además, este es un tema especialmente importante que también ha generado mucha controversia y mucha incertidumbre de nuevo por saber a qué actividades, cuáles son las las empresas, las actividades a las que se les aplica o no el Real Decreto 664. Vale. Basándonos en este criterio en considerar en base al 664 qué actividades están o no afectadas por el Real Decreto 664/97, entramos en el tercer punto, ¿vale? Las actuaciones en materia de las empresas, en materia laboral, el criterio las divide en dos grupos, en dos bloques. Por un lado, los puestos de trabajo en los que existe riesgo de exposición al COVID-19, a los que están expuestos a ese riesgo biológico, que están afectados por el 664/97, y el bloque B donde está la inmensa mayoría de actividades, que son los puestos de trabajo que no implican ese riesgo de exposición al COVID-19, al coronavirus. Bien, dentro del bloque A, ¿qué puestos de trabajo, qué actividades, qué puestos de trabajo son los que existen en los que existe ese riesgo biológico, ese riesgo a la exposición al COVID? Pues son todos aquellos servicios, todos aquellos puestos de trabajo, incluidos en servicio de asistencia sanitaria, todo el personal médico, personal enfermero, servicio de asistencia sanitaria, incluidos los desarrollados en aislamiento, traslados, servicios de limpieza, cocina, eliminación de residuos, transporte sanitario, laboratorio, en fin. Todos aquellos servicios de asistencia sanitaria a los que se le aplica, a los que se le es de aplicación el 664/97, ¿vale? Que, como decía, en el procedimiento de actuación que dicta el Ministerio de Sanidad para los servicios de prevención, nace de ahí, digamos, ¿no? ¿Qué tienen que hacer las empresas que están con estas actividades, que están afectadas por este riesgo? Evaluar el riesgo de exposición. Estas actividades sí que tienen que evaluar el riesgo de exposición. El riesgo de exposición al nuevo coronavirus, como no puede ser de otra forma. Y implementar además las recomendaciones del Servicio de Prevención en base a todas las recomendaciones, las pautas formuladas por el Ministerio de Sanidad, por las autoridades sanitarias. En este caso sí que hace una mención a que el artículo 4.2 del 664/9 sí que dice que hay que hacer una nueva revisión, una nueva evaluación cada vez que hay un contagio, lógicamente, por sentido común, exime en este caso de que sea así, ¿vale? Bien. En el bloque B se encuentran todo el resto de empresas, en la gran mayoría de actividades, ¿no? de actividades con puestos de trabajo que no tienen una exposición al riesgo profesional, al COVID-19, ¿no? Son aquellas actividades en las que solo de forma, dice literalmente el criterio operativo, son aquellas que solamente, excepcionalmente, se podría producir el contagio. Entonces, en este caso, ¿qué hace el empresario? Pues debe adoptar las medidas preventivas, que en la medida de lo posible pueden evitar o disminuir el riesgo y llevar a cabo las medidas de seguridad.
En todas estas, como digo, mayor parte de puestos de trabajo, actividades, tenemos que aplicar la medida que todos estamos aplicando y que creo que muchos de los que estamos aquí nos estáis escuchando, pues creo que estamos aplicándonos en nuestro día a día, ¿no? Pues realizar el teletrabajo cada vez que sea posible, revisar y actualizar los planes de continuidad de la actividad laboral de emergencia, flexibilizar en la medida que se pueda los horarios y los turnos, haciendo turnos escalonados, favorecer las reuniones por videoconferencia, en fin, la muestra de lo que estamos haciendo ahora mismo, en fin. La realidad son las medidas que, como digo, la gran parte de sectores de actividades estamos llevando a cabo. Bien. Cuarto punto, actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En este apartado el criterio recoge, por un lado, las medidas a adoptar por las empresas, o sea, cómo actúa la Inspección de Trabajo, que es lo que realmente a todos nos interesa, ¿no? Las medidas a adoptar por las empresas, y después tiene un apartado, bueno, que también, recoge las medidas que el funcionario, en este caso el inspector, como funcionario, tiene que adoptar en el ejercicio de sus funciones, ¿no? De cuando no nos vamos a centrar en eso, ¿no? Pero bueno, también lo recoge, ¿no? El criterio. Bien, en relación a las medidas a adoptar por las empresas, ¿cómo actúa la Inspección de Trabajo en los puestos de trabajo en los que existe riesgo de exposición al coronavirus? Todas estas que hemos dicho, las que les afecta el riesgo biológico, personal sanitario, en fin, todo ese bloqueo que hemos dicho antes, ¿no? Pues la actuación de la Inspección de Trabajo actuará conforme a los criterios comunes, vigilando que se cumpla la normativa general en PRL, lógicamente, y la específica referida a riesgo biológico, como no puede ser de otra forma, ¿no? La específica al 66497. ¿Cómo actúa la inspección en el resto, en la gran mayoría, en el resto de actividades? Bueno, en este sentido, la verdad que lo que hay que decir es que la realidad, en fin, un poco el conocimiento que estamos teniendo es que la gran parte de actuaciones inspectoras, digamos que están teniendo vamos a decirlo, un papel reactivo, ¿no? Lo están haciendo desde un punto de vista reactivo ante las denuncias que se están presentando, ¿no? Por parte de los trabajadores, de sindicatos, ¿no? No está habiendo muchas, digamos, muchas denuncias, o sea, muchas actuaciones de oficio, ¿no? Entre otras cosas, en el apartado que os decía antes, también se lo aconseja a los inspectores de trabajo no visitar los centros de trabajo a la medida de lo posible, ¿no? Con lo cual, la forma de actuar de la inspección ahora mismo en las empresas del bloque 2, de las actividades del bloque 2, son casi siempre como respuesta a denuncias. ¿Qué hace el inspector en este caso? Pues controlar que se cumpla la normativa de PRL. ¿En particular qué? Pues en el anexo del Real Decreto del lugar de trabajo, la superficie de trabajo, los 2 metros cuadrados, los servicios higiénicos, en fin, todo esto que ya después Eduardo aterrizará más, como digo, en la parte de buenas prácticas, ¿vale? Y verificar las medidas de las autoridades sanitarias. El inspector, en segundo lugar, verifica las medidas de las autoridades sanitarias. Todo lo que está diciendo la autoridad sanitaria, los EPI, la distancia de los 2 metros, las medidas de higiene personal, desinfección, tal, vale. Finalizada la actuación comprobatoria, ¿qué hace el inspector? Estamos en el bloque B, seguimos en el bloque B en la gran inmensa mayoría de las actividades, de las actividades. Bueno, pues vigila, o sea, hace que verifica, ¿no? el incumplimiento no de la normativa de PRL, de los criterios comunes, y verifica el incumplimiento de medidas sanitarias, informando, ojo, a las empresas de las medidas que las autoridades sanitarias están imponiendo y, por supuesto, la obligatoriedad de aplicarlas. ¿Qué ocurre si persiste el incumplimiento? ¿Qué puede hacer el inspector de trabajo? Pues si persiste el incumplimiento, el inspector informa a las autoridades sanitarias. Y que son las autoridades sanitarias, no la Inspección de Trabajo, las que en su caso pueda aplicar, en su caso, un cierre preventivo, una suspensión de actividades, un inicio de procedimiento sancionador, ¿vale? Bien, como decía antes, todo esto ha traído, bueno, pues muchas denuncias. Esta situación está viendo muchísimas denuncias, y ante la consulta de las inspecciones de trabajo provinciales, por todo este cúmulo de denuncias, como digo, se publica y se hace una nota interpretativa, cosa que la verdad que yo creo que es interesante y es de agradecer, que a mí me parece realmente además importante la aclaración, y es que el riesgo de contagio de las empresas, estoy diciendo literal, el riesgo de contagio de las empresas que mantienen la actividad productiva no es ajeno
sino que forma parte de una emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19. Por tanto, no se considera riesgo laboral, no todo riesgo, no es un riesgo laboral, sino que es un tema que afecta a salud pública, ¿vale? Sí que se considera riesgo laboral, sí que se considera riesgo laboral el riesgo de contagio, en los puestos de trabajo en los que están expuestos al riesgo de exposición el personal sanitario, ese bloque A que decíamos, ¿no? Incluso así, interesante, es que el inspector lo que puede hacer incluso en este caso es que tiene que emitir un informe, emite un informe reflejando el incumplimiento normativo de la PRL, como el anexo del Real Decreto del lugar de trabajo, la adopción de las medidas de las autoridades sanitarias en su caso, el cumplimiento de los procedimientos o guía para proteger del riesgo de exposición, pero incluso en el caso de incumplimiento, incluso aunque estuviéramos en un escenario de riesgo laboral grave e inminente, el propio inspector, incluso en este escenario de bloque A de estas actividades afectadas por el riesgo biológico, no puede paralizar la actividad del trabajo, puesto que estamos acogidos al Real Decreto Ley 9/2020 de medidas del estado de alarma. Creo que esto es positivo, vamos, es positivo. Yo creo que, como digo, está bien que se haya aclarado esta interpretación. Y bueno, pues poco más. Ya después de este planteamiento desde el punto de vista de la inspección, y antes de darle paso de nuevo a mi compañero, a Eduardo, sí decir que, bueno, asignaturas pendientes tendríamos muchas. Yo creo que ahora mismo en la cabeza de todos y en la realidad empresarial de todos tenemos muchas. Yo me quedo y sí me gustaría resaltar, creo que he compartido el exceso de burocracia, el exceso de normativa. Está claro que estamos en una situación excepcional, extraordinaria, en la que se está legislando, regulando en el día a día y de forma rápida, pero sí que es verdad que al final la normativa y la burocracia nos come, cosa que ahora mismo a las empresas también flaco favor nos hace. Yo creo que sí que nos gustaría por parte de nuestra administración, nuestros legisladores, que se agilizara un poco más todo esto. Y después, bueno, pues una realidad que también estamos, yo creo, viviendo todos en muchísimas empresas, y es que hay una realidad, sea o no riesgo laboral o no, es que hay que adoptar medidas, hay que tener en muchos casos medidas preventivas, hay que tener equipos de protección individual, y se está en muchos momentos, sí que en muchas empresas se está haciendo realmente difícil el aprovisionarse, el poder tener los equipos de protección, con lo cual, bueno, creo que como poco, yo creo que estas dos asignaturas pendientes sí que están ahí, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos por la atención. Voy a ver si me salgo y le paso la palabra a mi compañera. Muchas gracias. Gracias, María Ángeles. Voy aquí y aquí. Creo que ahora sí se ve. Bien. Bien, María Ángeles ha descrito muy bien la situación, ha descrito muy bien las actuaciones. Es más, de hecho, yo creo que la estaba escuchando y realmente decía, digo, creo que lo está diciendo todo. Yo quiero contar algo de buenas prácticas y algo de lo que es trabajar en casa, teletrabajo, configwork o algo parecido, ¿vale? Y ya por último, bueno, pues damos paso también a las preguntas. Perdona, Eduardo, que te interrumpa. ¿Sí? Tendrías que compartir el PowerPoint, no la pantalla, porque se están viendo... Pues el PowerPoint es este, ¿no? Este es, ¿no se ve? No, deténla y vuelve a compartir, pero solo el PowerPoint. A ver, espérate. ¿Aquí? ¿Ahora? ¿Ahora sí? No. Detén la compartición de pantalla. Sí, lo dejo de compartir. Y vuelve a compartirla, pero comparte solo el PowerPoint. Ahora, ¿no? Ahora. Ahora debe estar. A ver. ¿Ahora sí? Perfecto. Muy bien. Bien. Bien, gracias. Pues, como decía, María Ángeles lo ha expresado todo perfectamente y ha contado muy bien lo que hay que hacer. Lo primero, si hablamos de todo caso desde el punto de vista de algún tipo de riesgo, sea laboral o no, eso lo dejamos ahora, lo primero es saber la evaluación de riesgo, hacia dónde vamos. Esto es lo primero. Lo primero es saber a qué nos enfrentamos, dónde estamos y hacia dónde podemos ir, ¿no? Y eso nos lo va a determinar evaluar el riesgo
al que estamos expuestos. En ese sentido, como decía María Ángeles, en el criterio operativo establecemos empresas que sí tienen que hacer digamos que están expuestos a un riesgo laboral, a un riesgo del trabajo, con ocasión del trabajo, por ocasión del trabajo, que es laboral, ¿vale? Y después tenemos las empresas, las he puesto en roja y en verde, porque creo que también se interpreta muy bien, y es empresas que no tenemos exposición profesional al SARS-CoV-2, ¿vale? Que son el riesgo por ir al trabajo. Y eso es una cuestión de salud pública, no solo una cuestión laboral, ¿vale? Yo me pregunto, ¿servicio de prevención para todo? En el primer caso sí, en el segundo caso es muy conveniente porque los servicios de prevención son los especialistas en evaluaciones de riesgo. Pero en el segundo caso quizás no serían necesarios, ¿vale? Y ahora explicaré. Lo más importante en cualquier caso, cuando hablamos de posicionarnos y de tener claro hacia dónde vamos o hacia dónde no vamos, frente a un riesgo, es cuantificarlo y eliminar el sesgo, eliminar el prejuicio. A priori, estamos en un estado de alarma, legalmente. Yo personalmente creo que socialmente estamos en un estado casi de histeria, también debido a la normativa esta profusa, difusa y confusa que existe. Hay cientos de normas, desde nivel nacional al nivel local, bandos locales, y algunas incluso contradictorias entre sí, ¿no? Lo que sí es verdad es que tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando laboralmente hablando, desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, ¿vale? No desde el punto de vista de salud pública o desde el punto de vista de sanitario, sino desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales. Y lo digo porque una evaluación de riesgos, que no es más que ese proceso de estimación de la magnitud de un riesgo para decidir si es o no tolerable y para diseñar medidas preventivas, puede ser de obligado cumplimiento si nosotros decimos que es el artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Claro, si yo establezco una evaluación de riesgo porque digo que mis trabajadores están expuestos a un riesgo laboral, bueno, pues usted se está obligando. Si yo simplemente digo, aquí hay una cuestión de salud pública y yo voy a evaluar en qué punto estoy respecto a ese riesgo de salud pública y cómo eso me afecta laboralmente a mí, es diferente, ¿vale? Yo siempre digo, la legislación es una obligación, pero ahora mismo la legislación que está saliendo, las normas que están saliendo, los procedimientos que están saliendo, hablan más de recomendaciones, aunque la Inspección de Trabajo diga que sean de obligado cumplimiento. Pero ha tenido que explicarlo. Una recomendación no es de obligado cumplimiento a priori, con lo cual ya empezamos con esa confusión y ese jaleo, ¿no? Lo que sí es importante, decía yo, era eliminar el sesgo en la evaluación de riesgo y pedir que cuando tengamos una evaluación de riesgo digamos que se nos cuantifique la probabilidad, la exposición y las consecuencias, ¿no? En este sentido, cuando hablamos de probabilidad, bueno, pues la probabilidad deriva del entorno social, ¿no? De los casos que se detectan, de saber si las personas que compartimos un entorno social, hay alguien infectado o alguien que haya contagiado o alguien que pueda contagiar, y eso, bueno, pues es una probabilidad. También se puede estudiar los entornos, digamos, el riesgo por probabilidad de la población en general. Quiero decir, estamos hablando de, creo que en la mañana de hoy había menos de 260.000 casos confirmados en España. Que todo el mundo dice que son muchos más. Sí, pero que no estamos hablando de 30 millones. Quiero decir, no está todo el mundo contagiado, con lo cual lo más probable es que la gente sana o que no tenga síntomas, pues que no esté contagiada. Después tenemos que ver la exposición a otras personas con las que contactamos y las superficies, los equipos, aquello que compartimos, los pasamanos, ese tipo de superficies y de equipos y de cosas que estamos compartiendo, ¿no? Que es a lo que también nos podemos estar exponiendo a través de eso, aunque no estemos con nadie. Y por último, las consecuencias. Claro, las consecuencias a priori de la enfermedad esta COVID-19 sería letal. Si dijéramos una evaluación de riesgo laboral, pues oiga, las consecuencias son letales, ¿no? Porque en general generan consecuencias muy graves. También es verdad que hay que ver los grupos de riesgo. No es lo mismo una persona con una cardiopatía a una persona que no presenta patologías previas ninguna, aunque también se está dando casos, y después los porcentajes de letalidad. Sí, tenemos que ser conscientes de que no porque esto sea muy grave o porque hay un estado de alarma o porque Sanidad diga que hay que hacer muchas cosas, esto para nosotros es una cuestión extremadamente grave. Es decir, tenemos que ser conscientes de intentar cuantificar lo mejor posible la probabilidad, la exposición y las consecuencias, ¿vale? Por eso yo decía al principio que es recomendable, yo recomiendo, aunque pudiese no ser obligatorio, una evaluación de riesgos
de este virus, que no es de obligado cumplimiento, porque el mismo Real Decreto de Riesgo Biológico dice que no está dentro del campo de aplicación de ese Real Decreto. Las empresas que no lo tienen dentro de su actividad, y especifica, la guía técnica del Instituto especifica que el propio contagio de otros coronavirus, como son los resfriados comunes o la gripe, no forman parte del riesgo biológico que establece el Real Decreto 664. ¿no? Con lo cual, por ese lado estaríamos tranquilos, podríamos hacerlo cualquiera, pero sí que es conveniente hacer algún tipo de evaluación de riesgo. De todas formas, la evaluación de riesgos per se no sirve para nada. Yo siempre digo, la evaluación de riesgo no sirve para nada. Yo he hecho mención a esto porque es verdad que en algunos casos nos están llegando algunas evaluaciones genéricas o generalistas no adecuadas a la especificidad, digamos, a lo específico de cada empresa, de cada situación, de cada actividad, y están llegando evaluaciones genéricas de servicios de prevención que no pueden ir a lo mejor al centro de trabajo, como no iba a la inspección, pero claro, que te imponen una serie de condiciones que en algunos casos pueden ser devastadoras, ¿no? Y estamos hablando de relaciones laborales, con lo cual hay que tener cuidado eso y hay que pedir que esté cuantificado y que haya el menor sesgo posible. Porque al final lo interesante de una evaluación de riesgo no es la evaluación, no es determinar si yo estoy expuesto en mayor o menor medida, sino qué voy a hacer en función de cómo yo estoy expuesto. Ese plan de acción, ¿no? Y nosotros siempre decimos que lo interesante de esto es que los planes de acción tienen que servir para responder a una eventualidad, para hacer efectivo ese deber de protección global, porque cuando hablamos del deber de protección de la seguridad y la salud, pues en la salud podría entrar esto también, con lo cual tenemos que tener algo que nos haga efectivo el deber de protección. Tenemos que cumplir con la legislación, por muy confusa que sea. Tenemos que tener sistemáticas de actuación. Oye, ¿qué pasa si alguien tiene síntomas o no tiene síntomas? Eso tiene que estar claro. ¿Qué hacemos, qué no hacemos? ¿Cuándo entregamos un EPI o cuándo no entregamos un EPI? Y después organizar relaciones internas y externas, ¿no? Es decir, cómo nos vamos a organizar internamente y cómo nos vamos a organizar con aquellas personas externas con las que no nos queda más remedio que seguir realizando. Nosotros decimos que los planes de acción, y esto es básico, ¿no? Tiene que partir de la dirección. Hay que demostrar un liderazgo. En un momento de crisis, la dirección tiene que mostrar liderazgo. Tiene que quedar registrado, tiene que ser demostrable aquello que decimos que vamos a hacer. Tiene que ser conocido para que pueda haber un compromiso por parte de los trabajadores y de la gente que formamos la empresa. Tiene que contar con recursos, ¿vale? Para que esa implicación, para que ese liderazgo sea un liderazgo real y efectivo y sea una implicación real. Y por último, tiene que ser revisado, tiene que ser realista, tiene que estar ajustado a nuestra realidad en cada momento. Mariana le decía que la evaluación de riesgo hay que revisarla cada vez que haya un daño a la salud, ¿no? En este caso, nosotros tenemos que revisar nuestras probabilidades y nuestra cuantificación en función también de los datos que vayamos teniendo, ¿no? Parece que ahora la curva está disminuyendo, que ahora hay menos contagios, que ahora hay menos fallecimientos, con lo cual no estaremos en la misma situación que hace un mes, cuando los contagios iban hacia arriba, y ahora parece que están bajando o aplanándose un poco. Las medidas, aunque sean parecidas, pueden no tener la misma intensidad. Y hay que estar ajustándose, hay que estar revisándose de forma continua. Lo que sí es verdad es que los planes tienen que ser simples, claros, concretos y específicos, porque lo que no ayuda dificulta. Y lo digo porque a nosotros nos han llegado algunos planes de acción o planes de actuación o planes de contingencia llenos de papeles. Planes de acción con 150 folios, con 85 páginas, con 26 anexos. De verdad es que eso es difícil de gestionar. El plan de acción tiene que ser algo relativamente sencillo, relativamente simple, o lo más simple posible, ¿vale? Nosotros siempre decimos, puedes tener una ficha y te vale. ¿Qué situación, qué medida, quién lo hace, cuándo lo tiene que hacer y cómo lo vamos a revisar? ¿Vale? Algo simple, algo sencillo. ¿Por qué? Porque si no, lo que no es fácil dificulta. Y además, decía yo al principio, el coronavirus está afectando a nuestra cultura, a nuestra forma de hacer las cosas. Y si nuestra forma de hacer las cosas no es esta que tenemos que hacer, pues vamos a seguir haciendo aquello que hacíamos antes. Me decían cuando empezábamos esto de los webinars, decían, hay que tener cuidado con rascarse la nariz, con tocarse la oreja, con las gafas, con los reflejos, cosas que en el directo, digamos, la presencialidad o lo que estábamos acostumbrados, te daba un poco igual y ahora es importante, ¿no? Es importante no hacer así con las manos, pues es lo mismo. Nosotros tenemos una cultura, la cultura es muy fuerte, la cultura va a tirar de esto, entonces tenemos que hacer un plan que sea sencillo y que nos permita fácilmente cambiar los hábitos, porque lo que se trata al final es de cambiar hábitos, de cambiar la forma de hacer las cosas, ¿no? En cuanto a las medidas preventivas, al camino que tenemos que seguir o al camino que tenemos que llevar a cabo,
según los resultados de esa evaluación, ¿vale?, de riesgo de exposición, que digo que no tenga que ser una exposición de riesgos laborales, sino exposición de riesgo de exposición, ¿vale?, de probabilidad y de consecuencias que podamos tener y de exposición, vemos los tres habituales, las colectivas, las organizativas y las individuales, ¿vale?, que son además las que se establecen desde el punto de vista del Ministerio de Sanidad y del Gobierno para la prevención y el control de la infección. ¿Qué es lo que se trata? El objetivo es prevenir y controlar la infección. No es eliminar el riesgo en general, sino prevenir y controlar la infección. Que no desborde el sistema, que no reviente el sistema. Yo decía al final, en la presentación decía, el coronavirus está afectando a nuestra supervivencia. Cuando hablas con gente que ha trabajado en hospitales o con médicos y tal, te dicen, aquí el problema es que reviente el hospital y no podamos sobrevivir como hospital porque estemos desbordados. Con las empresas igual, si nos ponemos tantas medidas preventivas que al final no podemos operar, pues las medidas preventivas no sirven para nada porque no podemos funcionar. Entonces tenemos que llegar a ese equilibrio. Y en ese equilibrio, yo siempre digo, tienen que ser específicas. Por eso digo lo de las evaluaciones genéricas que pueden enviar como recomendaciones, hay que tomarlo con cautela, hay que tomarlo con cuidado, ¿vale? Porque puede que no sean específicas. Lo que sí decimos, el Ministerio de Sanidad, distancia de seguridad para evitar esa exposición, para reducir la probabilidad, limpieza y desinfección para evitar la exposición, higiene de manos a nivel personal. Fijaos que os están respondiendo que higiene de manos, pero eso es algo que no depende del empleador si fuese laboral, depende del trabajador. Protección respiratoria y organización del trabajo. La distancia de seguridad, pues habrá que adaptarse y en algunos podremos poner una silla y una cinta y en otros simplemente tendremos que ver qué línea funciona y qué línea no nos funciona. Por eso digo que la evaluación de riesgos tiene que ser algo adecuado a nuestra realidad, adaptado a nuestra realidad. A lo mejor no podemos mantener la distancia de seguridad en todos los puestos de trabajo. Bien, no pasa nada, hay que tenerlo controlado. Mi hermana trabaja en urgencia en un hospital y me dice, yo no mantengo la distancia de seguridad, pero me protejo. Bien, dice, el administrativo que mantiene la distancia de seguridad siempre no está tan protegido. Es absurdo, ¿vale? De ahí un poco lo de la distancia. Por eso decía lo de las protecciones, pantallas, guantes, mascarillas, algo que nos ayude a mantener esa distancia de seguridad o a que la distancia que podamos mantener sea segura, ¿vale? Y ahora veremos un poquito el tema de los equipos de protección o de los EPI o de la protección como tal, ¿vale? Lo que sí es importante, la limpieza y la desinfección. Esto sí es fundamental, porque esto sí es un punto de contagio importante, con lo cual aquí nuestras políticas tienen que ser diferentes. En muchas empresas dicen, oye, si aquí se limpia un turno diario, entre turno y turno o una vez al día, ¿vale? Lo que sí es verdad es que ahora esto habrá que especificarlo y hacerlo un poquito más intenso, ¿no? O dependiendo de la zona habrá que hacerlo más intenso. Lo que sí también es cierto, hay muchos detergentes habituales que son válidos, ¿no? Es como decía, tenemos que lavar con agua muy caliente a presión con un producto determinado y sin embargo tú te lavas las manos con una pastilla de jabón durante un minuto y te vale. Apliquemos un poquito el sentido común. Apliquemos ese menos común de los sentidos, que es el sentido común, apliquemos también eso, es decir, no nos volvamos locos, no lleguemos al estado de histeria, ¿vale? Lo que sí es verdad y muy importante, y esto sí es vital, es que las personas que estén haciendo procesos de limpieza sí tienen que tener un nivel de protección mayor. Ellos sí van a tener que tener una exposición laboral o una evaluación más concisa, más clara, ¿vale? Porque su medida de protección sí van a tener que ser más específicas. A nivel de limpieza, bueno, pues hablemos de tener más ventilación, que ya eso es parte de la limpieza, y después definir puntos críticos. Pero hay que definirlos. Hay que tener claro, la gente de limpieza tiene que tener claro lo que tiene que limpiar y lo que no tiene que limpiar. Lo que tiene que limpiar cada 2 horas o lo que vale limpiar una vez al día, ¿vale? Y cómo lo tiene que limpiar cada una de esas cosas. Estas son de las cosas que tienen que estar en el plan de acción, de forma clara y de forma sencilla. Entendamos que esto se lo va a dar a un trabajador que se tiene que dedicar a limpiar una oficina, una fábrica, una planta o una zona y tiene que tener claro, no puede quedarle duda. Aquí lo importante es que el procedimiento sea sencillo y sea claro, que sea entendible. Que las medidas de protección aquí sí tienen que ser intensas. Estamos hablando de mascarillas, digamos, de equipos de protección, ya no de mascarillas, sino de equipos de protección tipo FFP2, etcétera, de ropa de trabajo a nivel de protección, de guantes que protejan contra riesgo de virus, no solo un guante cualquiera, sino contra riesgos de virus a ser posible, ¿vale? Y gafas de protección. Entendí que normalmente
el virus accede fundamentalmente a través de las mucosas, ¿no? Ojos, nariz, oídos, boca, etcétera. Con lo cual, esa es una parte importante. ¿Por qué? Pues porque su exposición al riesgo es mayor que una persona que está sentada en su mesa, aunque esté en una oficina o esté en donde sea, es mucho más expuesto el trabajador que limpia que el trabajador que está sentado, ¿no? Por eso es importante que la protección de los trabajadores que limpian sí sea más intensa. Hay una serie de productos virucidas autorizados por el Ministerio, ¿no? Algunos muy desconocidos, algunos muy complicados, pero después hay otros que son tipo multiuso desinfectantes del bosque verde, es decir, del que se vende en Mercadona, ¿no? O de laboratorio de estos de conejo, ¿no? Sí, hay muchos productos que nos pueden servir y que son fácilmente asequibles, no hay que buscar nada raro, no hay que hacer cosas extrañas. También dice el Ministerio alguna recomendación en cuanto a las proporciones de la lejía común con agua, de diluida, de no diluida, etcétera. La idea es, vuelvo a lo mismo, hacer algo que podamos asumir, que esté adaptado a nuestra realidad, a nuestras capacidades y a nuestras condiciones, ¿vale? Por supuesto, informar a la gente de la higiene, porque hay una parte de la exposición, una parte de la probabilidad de estar expuesto a algo que depende del trabajador, ¿no? Nosotros podemos poner geles desinfectantes en todos lados, podemos poner toallas desechables, podemos poner jabón y agua, pero la gente tiene que saber que se tiene que lavar las manos cada vez que toca algo, cada vez que se suena la nariz, cada vez que usa un pañuelo, dónde lo tiene que poner, dónde no lo tiene que poner. Nuestra función como empresa tiene que pasar por informar muy bien y por poner los medios, decíamos, informar para que haya un compromiso de los trabajadores y poner los medios para que haya una implicación real por parte de la empresa. Cuando estamos hablando de cultura preventiva en general, no solo de esta cuestión, es muy importante que los trabajadores y las trabajadoras perciban ese compromiso y esa implicación de la dirección, ¿no? Igual que el tema del lavado de ropa, de la temperatura, etcétera. Hay que informar de todo este tipo de cuestiones. En cuanto a la protección respiratoria, pues tenemos, como yo digo, los tres tipos: el equipo de protección individual y después la protección o la pantalla respiratoria tipo sanitaria, quirúrgica, lavable, reutilizable, de tela o un pañuelo en la cara, ¿no? Hay que hacer un cambio de paradigma, que es el pasar de que yo me voy a cuidar como equipo de protección a voy a cuidarte a ti. La mayoría de las protecciones que están recomendándose sirven para no expandir el virus, no para evitar tu contagio. El riesgo de contagio es en aquellas personas, en aquellos puestos de trabajo que realmente existe. En una oficina existe la probabilidad de infectarse por alguien que pase por la oficina como salud pública, pero no como riesgo laboral. Yo recomendaría los equipos de protección tenerlos a disposición de algunos puestos que tengan mucha rotación de personas o tengan mucho contacto, o tengan mucha o no puedan mantener esa distancia de forma continuada, pero en cualquier caso recomendar el tema de mascarillas y demás, siempre y cuando no se mantenga la distancia. Porque al final lo que nos puede llegar a pasar, y lo vemos ahora que estamos saliendo a la calle, es que la gente va con la mascarilla y va con la mascarilla por aquí, ¿no? Porque le molesta la nariz, porque las mascarillas que son equipos de protección tienen unos sistemas que tienen que estar completamente sellando la cara, si no, no sirven para nada. Y eso 8 horas es molesto. Ayer estuve yo, que iba con una protección FFP2, estuve en una oficina, estuve por un tema de notarías y de bancos y tal, y llevaba mi protección y la protección era pesada. Estuve como 2 horas con la protección y cuando te la quitas, estabas deseando quitártela, porque te deja la marca, porque es molesto. Entonces, considerar que todo el mundo va a estar 8 horas es complicado. También hay que tener en cuenta las recomendaciones. El propio Ministerio de Sanidad recomienda que personas hablando de personas sintomáticas, no asintomáticas, sino sintomáticas, distancia de seguridad mayor a 2 metros, no es necesario usar mascarilla. Es recomendable siempre, pero no es necesario, con lo cual tengamos en cuenta que nosotros hablamos de personas en nuestro trabajo, normalmente personas que no son sintomáticas, ¿vale? A lo mejor en el comercio y en la restauración, cuando ya empiece a funcionar un poco más, pues será recomendable tener algún tipo de mascarilla y algún tipo de pantalla o de protección colectiva por aquello de que no sabemos realmente si la gente es sintomática o asintomática. Pero los demás, sobre todo a nivel industrial y tal, donde le hemos dicho a la gente que tiene síntomas que se quede en casa, pues posiblemente haya puestos en los que puedan trabajar sin mascarilla sin ningún tipo de problema, ¿vale? El mismo Ministerio de Consumo, y aquí vuelve otra locura de esta confusión, habla de mascarillas de personas sanas, mascarillas higiénicas, y en las personas enfermas habla de mascarillas quirúrgicas para no contaminar, y en los trabajadores, mascarillas con tipo EPI, ¿no?
es el Ministerio de Consumo, que a veces es diferente a lo que están diciendo los propios servicios de prevención o algunos servicios de prevención, no todos, ¿vale? No todos, evidentemente. ¿Okay? Lo que sí es verdad es que tenemos que tener claro que las mascarillas en general sirven para no expandir el virus, para no contagiar a los demás, ¿vale? Para protegerme a mí también en algunos casos, pero solo en los que son equipos de protección individual. Y no siempre es necesario usar un equipo de protección individual. Simplemente hay que usarlo cuando existe el riesgo evidente y estás afectado de ese riesgo de contagio de la enfermedad, no de exposición a la enfermedad. Yo pongo el ejemplo de, hay servicios de prevención que dicen que cuando estás a menos de 2 metros tienes que usar mascarilla FFP2, he visto yo por ahí. Y sin embargo no dice que cuando vayas en el autobús camino de la oficina use el FFP2, sino que ahí, como es salud pública y es sanidad, puedes usar una mascarilla higiénica. Entonces, estamos en confusiones y estamos en lío. Es importante que cada empresa estudie su caso concreto y tenga a disposición algunos equipos de protección por si se diese el caso de alguna persona con síntomas o alguien que parece que pueda tener síntomas y hubiese que atenderlo, ¿no? Y ahí sí tendríamos que estar protegidos y ahí tendríamos que estar preparados. Igual que informar a la gente sobre cómo se coloca una mascarilla, porque si tú al final tocas la mascarilla por dentro y después te la pones, pues casi que peor, ¿no? Casi que peor. Los equipos de protección son complicados de utilizar y hay que saber utilizarlos, si no, no sirve tanto, puede perder eficacia, digámoslo así. A nivel organizativo, pues hay que reducir esa probabilidad y la exposición. Cuanto menos nos veamos cara a cara, menos probabilidad, menos exposición, por supuesto. Cuanto más ordenados estén los pasos en las zonas de paso o en las zonas comunes y más controlado esté el acceso y los medios comunes, menor exposición. Con lo cual, tendremos que estudiar exhaustivamente, y eso sí es importante, eso tiene que hacer cada empresa, qué zonas comunes tenemos, qué medios comunes. Yo tengo ascensor, tú no tienes ascensor, yo tengo pasamanos, tú no tienes pasamanos. Eso cada empresa tendrá que decidirlo y tendrá que tenerlo clarísimo para ver cómo organizamos y cómo afecta también al tema de la limpieza, ¿no? En ese plan de acción, lo más sencillo posible, ¿vale? Quiero acabar ya con el tema este del teletrabajo. Bueno, el teletrabajo o trabajo en casa o no perder el puesto de trabajo, como ha dicho alguno, ¿no? Realmente esto es complicado. Las recomendaciones que suelen dar las administraciones sobre el teletrabajo no son de aplicación. Yo las leo y me hacen risa, ¿no? Porque te dicen que no estés cerca de personas que puedan formar jaleo. Yo estoy en mi casa con una niña de 8 años y un niño de 5, pues forman jaleo. Es inevitable, ¿no? Con lo cual es complicado esto del teletrabajo, es complicado estas medidas. También es verdad que es una oportunidad. Podemos aprovechar esta oportunidad como la crisis, no solo como peligro, sino como oportunidad. Y tenemos que tener en cuenta la legalidad. A día de hoy la legalidad del teletrabajo parece que como se ha relajado y las obligaciones que tenían las empresas con el teletrabajo a día de hoy se reducen a un cuestionario de autoevaluación que puede ser o no pasado por el trabajador, si él quiere. Con lo cual, porque no estamos hablando de teletrabajo, estamos hablando de trabajo en casa. Y es distinto. El teletrabajo es un acuerdo empresa-trabajador donde la empresa tiene que poner los medios, tiene que encargarse del trabajador y se tiene que encargar de su seguridad y su salud. Y a día de hoy de lo que estamos hablando es de confinamiento y de trabajo en confinamiento, de trabajo en casa. Y en muchos casos con tus medios propios, con tu teléfono, tu ordenador, tu wifi, tu mesa, tu silla, y no podemos hablar de prevención de riesgo laboral ahora mismo en teletrabajo, ¿no? Excepto en aquellos casos que ya estuviesen antes del estado de alarma y de esta situación, ¿vale? Muy importante. Muy importante. Hay que comunicar y comunicar aún más, mucho. Hay que hablar mucho con la gente. Hay que marcar objetivos realistas. No estamos hablando de teletrabajo. Yo he trabajado mucho en mi casa alguna que otra vez y no es lo mismo que estén los niños en el cole ahora que los niños están aquí, ¿no? Y te gritan y te salen por aquí, ¿no? Y te salen por aquí. Hay que generar redes de apoyo, redes de apoyo psicológico y emocionales porque la gente lo está pasando mal y lo puede seguir pasando mal, ¿no? Hay que aprovechar la tecnología, pero no abusar de la tecnología. No podemos machacarnos ahora, no podemos estar haciendo un Zoom cada 2 horas. Y después hay que conocer esa realidad personal y organizar el tiempo. La empresa tiene que, básicamente, comunicar mucho, tener muy claro el control de la gente, de cómo la tiene. En cuanto a los trabajadores, pues hay que decirle, oye, tienes que aprender a organizar tu trabajo. Te podemos ayudar, pero tú tienes que organizarte. Tienes que pedir ayuda si la necesitas, no esperes a explotar, ¿vale? Busca ese lugar tranquilo y con luz natural si lo tienes, porque puede ser que no lo tengas. Y después sí es verdad que sí pueden hacer, no te olvides, no te abandones. No hay que recomendar a la gente, no os abandonéis. No hay que comprar ropa de 3 tallas más. Hay que descansar, hay que relajarse. Estamos en una posición, en muchos casos,
antiergonómicas y antipsicosociales, con lo cual, desde el punto de vista de la empresa, tenemos que ayudar, tenemos que pedir ayuda y tenemos que ofrecer ayuda. Yo creo que ahora mismo la principal medida preventiva es ofrecer ayuda y estar en contacto con la gente. Y por mi parte, poco más. No sé si me he pasado un poco el tiempo a lo mejor, pero creo que ha sido por los 10 minutos de cortesía, Belén. No por mí. Os dejo nuestros datos de contacto y nada, muchas gracias y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias, María Ángeles. Pasamos el turno de preguntas. ¿Alguno tenéis alguna duda? ¿Queréis escribir en el chat y comentar cualquier cosa o que os aclare cualquier tema en particular? Yo creo que con toda la información que nos has dado, yo creo que vamos a tener que hacer un plan de acción mucho más corto, porque yo creo que todo el mundo se ha dedicado a enrollarse y a escribir informes larguísimos. Y bueno, y los consejos, las buenas prácticas es lo fundamental, la verdad. Hoy en día, tal y como estamos con esta situación de incertidumbre y de normativa, pues bueno, que nos dé estos consejos prácticos nos van a ayudar mucho ahora que estamos llegando a la oficina. De momento, nadie pregunta nada, Eduardo. Que muchísimas gracias, están diciendo la mayoría, que es muy interesante. Suele pasar. ¿A la gente le gusta más preguntar a lo mejor en los temas presenciales? Normalmente pasa, y ahora es complicado, pero normalmente pasa en las jornadas que cuando acaban las jornadas es cuando te quedas hablando con la gente, ¿no? El problema de la tecnología es que eso ya no lo permite, entonces hay que aprovechar ahora y si no, pues complicado. De todas maneras, os dejamos los datos y si necesitáis algo... Mira, me pregunta Marta Or Casado que la mascarilla tipo FFP2 para colectivos vulnerables, ¿sirve? Para colectivos vulnerables, que no tengan más remedios que trabajar, ¿no? Me imagino. No la primera recomendación colectiva es no exponer al colectivo vulnerable. Si lo tienes que exponer porque no te queda más remedio, lo tienes que exponer en condiciones de seguridad. Y ahí yo sí recomendaría equipos de protección adecuados. FFP2, sí. Pero lo suyo sería no exponerlos. O exponerlos lo mínimo posible. Lo mínimo posible. Catalina García pregunta que es de hostelería y que ha leído medidas a tomar cada vez que un cliente salga de su establecimiento. ¿Eso es así? ¿Sería posible? Sería posible siempre que tenga gente que limpie. Claro. Sería aconsejable, es decir, el reducir el riesgo de exposición. El riesgo de exposición se reduce en cuanto tú limpias mucho la superficie y las tienes completamente eliminadas. Es decir, esto al final es lo que se hablaba al principio del estado de alarma y esto que decían la carga vírica, ¿no? Cuanto más limpie, menos virus hay digamos, en esa barra del bar, con lo cual menos exposición tiene. Claro, se puede hacer, pero es complicado organizar. Vale. Javier Beriain pregunta que si sería aconsejable sacar algún tipo de certificado para la apertura de negocios, que si hay certificadoras que ya lo ofrecen. Sí, las hay. De hecho, mañana hay un webinar sobre eso aquí, en la Confederación. Correcto. Y sobre ese tema, obligatorio no es. Yo siempre digo que es una oportunidad. Ahora mismo hay una oportunidad de negocio y cuando empiecen los bares, aquel que sea capaz de asegurar unas condiciones higiénicas más solventes o más fuertes que el de al lado, pues posiblemente haga que la gente vaya más tranquila. Yo ayer estuve en varias oficinas y en una de ellas no había nada, ¿no? No había pantallas, no había geles hidroalcohólicos, pues vas con un poco de miedo. En otras llega, están las pantallas, están los geles, vas más relajado. Esto entiendo que es lo mismo, pero obligatorio no. Fernando Javier, es que no veo bien el nombre, dice, me gustaría preguntar sobre la obligatoriedad de formación en las empresas con riesgo, sin riesgo de exposición. Bueno, las empresas con riesgo es ley de prevención de riesgos laborales, con lo cual las que están afectadas por el Real Decreto de Riesgo Biológico están obligadas a evaluar ese riesgo biológico y, por tanto, de ahí derivan obligaciones legales de información y de formación a los trabajadores. En las que es un riesgo, digamos, sanitario, de salud pública y no tanto riesgo laboral, que es la mayoría, los bares, los restaurantes, los talleres, etcétera, hombre, lo de informar es una cuestión básica. Hay un deber de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. La información es como algo básico. No informar a un trabajador, yo escuché una vez a un inspector que decía, el no hacer nada debería ser delito, ¿no? Igual no lo es, pero debería serlo, ¿no? Tiene delito, hablamos coloquialmente, tiene delito no hacer nada. Tiene delito no informar, no entregar alguna de las miles de millones de informaciones que tenemos en la red ahora mismo. Entonces, informar siempre. De hecho,
Sí, y de hecho, con respecto al criterio hoy de la inspección de trabajo, sí se aconseja que en todas estas medidas, y Eduardo también ha hecho referencia a ello, lo suyo es, digamos, el consensuarlo también con los trabajadores. O sea, aquí yo insistir también y reincidir en el tema de la consulta y participación. Con lo cual, tanto la información como hacer participar a los trabajadores de todo esto, de todas las medidas que hay que poner en marcha, es aconsejable. No lo he citado y no he hecho referencia a ello, pero sí también lo recoge como tal el criterio de la inspección. Con lo cual, todo lo que esté pactado, y no olvidemos que estamos en una situación, volvemos a insistir, es extraordinaria, excepcional, como decíamos, de incertidumbre, con mucha normativa y con muchas ideas muchas veces contradictorias. Todo lo que esté pactado en una empresa, y estamos hablando, y me refiero a la pregunta de Fernando, incluso en las actividades en las que no están afectadas por el riesgo biológico, pero todo lo que esté pactado y todo lo que esté consensuado en el seno de la empresa, pues bueno, pues muchísimo mejor, ¿no? Con lo cual, sí insistir en esa aún más si cabe ahora mismo, en esa consulta y participación de los trabajadores, ¿no? En dar cumplimiento a ello. Vale. Fátima Sánchez pregunta, ¿qué diferencia hay entre las mascarillas FFP2 y FFP3? Pues siendo equipos de protección individual, en el grado, digamos, que permite el filtro, la capacidad del filtro, tanto para lo que tú eres, la partícula que tú, el porcentaje de partículas que retiene, tanto para expulsar como para recibir. La diferencia entre un equipo de protección y una mascarilla sanitaria, quirúrgica o lavable, de las que hay ahora miles, es que los equipos de protección incluyen un filtro que reduce tanto lo que accede al trabajador como lo que el trabajador exhala, ¿vale? Las mascarillas sanitarias o quirúrgicas lo que hacen es una pantalla, simplemente, y algo pasará, Corta un poco, pero algo pasa. Esa es la gran diferencia, el porcentaje. Sí. María José Pinteño pregunta, ¿se llegarán a incluir las pruebas desde el COVID en los reconocimientos médicos laborales? Pues en aquellos casos en los cuales están expuestos a riesgo laboral, entiendo que sí. En los otros, entiendo que no. Lo que sí es verdad es que probablemente las empresas ofrezcan a sus trabajadores esos test para reducir la probabilidad de exposición a personas que tengan la enfermedad o el virus y no son sintomáticas. Y entiendo, pero el reconocimiento médico lo veo complicado, lo veo complicado. De hecho, el reconocimiento médico es voluntario, excepto en aquellos riesgos a los que no te puedes sustraer. Entonces, bueno, complicado. Vale. Y por último, tengo ya la última pregunta. Ana Espósito dice que una tienda de ropa que vaya a abrir sus puertas, le comentan que para la desinfección de las salas es obligatorio los EPIs para empleados y clientes, pero para desinfectar la ropa, que se pruebe todos los clientes, ¿hay alguna medida especial que se tenga claro? La ropa, bueno, pues como dicen las librerías, no toquen, ¿vale? No se prueban. Es complicado porque es verdad que la ropa, la única desinfección que están diciendo es el lavado, con lo cual es complicado lavar la ropa y después te la pruebas tú otra vez, ¿no? Ya la vas. Eso es difícil. Ahí hay un punto complicado. La recomendación general sería no toque o toque lo menos posible, ¿no? Es decir, estamos en una situación excepcional. Entiendo que con un poco más de tiempo saldrá alguna medida de desinfección, a lo mejor por, no sé, este tipo que suelen salir de ozono y de historias así, o de ultravioleta y este tipo de historias que puedan reducir algo. Pero por lo que están diciendo ahora, lo único que hay es el lavar la ropa a 60 grados, con lo cual es complicado. Es complicado. Esta misma señora pregunta que si no ha entendido mal, habéis comentado que la evaluación de riesgo es recomendable, pero no obligatoria. Pero en caso de la inspección, sí que te pueden exigir que la tengas. En ese caso de que lo soliciten y no se tenga, ¿puede caber una sanción? Hombre, si la inspección de trabajo te dice que tienes que tener una evaluación, ya es obligatorio. Algo habrá visto que te obliga a tenerlo. En general, lo que yo estoy diciendo es que frente a un riesgo no laboral, no procede la evaluación de riesgos laborales. Procede una evaluación del riesgo de exposición a ese virus. Pero que si nos pusiésemos en plan estricto, pues también procedería al resfriado, a la gripe, aunque fuese trivial el riesgo, por las consecuencias. En este caso, lo único que diferencia una gripe de esto son las consecuencias. Son coronavirus los dos y las consecuencias de estas son más graves y las otras son más leves. Pero es verdad que la evaluación como tal no es obligatoria, pero si te lo pide la inspección, ahí hay que entrar. Yo decía lo único que decía es,
cuidado con las evaluaciones generales que me puede llegar a mandar un servicio de prevención por ayudarme, por echarme una mano o por recomendación, y que yo lo asuma como obligación legal. Ahí puedo meterme en un lío, es lo que yo decía. Vale, y ya la última y cortamos. Vale. Marta Or Casado pregunta, ¿protección respiratoria recomendable para trabajos de mantenimiento con contacto físico inevitable? Yo diría que sí. Es decir, si tú tienes que si tú tienes un contacto puntual de menos de 1 metro con alguien asintomático, podrías tener una mascarilla cualquiera. Pero sí que es verdad que si hay 2 personas que están trabajando codo con codo durante 8 horas, aunque solo sea por generar percepción de seguridad, lo cual es muy importante, porque la gente cumple mejor las normas cuando se siente con seguridad a cuando se siente inseguro. A veces viene bien entregar una mascarilla y sobreproteger, aunque solo sea por generar esa conciencia colectiva de estamos seguros, estamos protegidos y demás, ¿no? Si trabajas 8 horas en mantenimiento, en contacto físico y en contacto con instalaciones que a lo mejor no se han limpiado, yo daría mascarillas, equipo de protección respiratoria. Vale, pues muchísimas gracias Eduardo y María Ángeles vosotros. por colaborar con nosotros. Sabemos que en estos tiempos estamos todos más liados que antes. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Decirles que este vídeo se va a colgar en YouTube, ¿vale? Y que mañana seguramente le mandaremos un cuestionario de evaluación para que valoren esta jornada o este seminario. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros, gracias Belén y a la CEC por permitirnos, ¿no? Como decía al inicio, el compartir este ratito con vosotros. Gracias a todos y a todos los que habéis participado y estáis conectados. Gracias de verdad. Gracias. Y mucha salud. Eso. Que ahora mismo es lo que toca, ¿no? Es lo que prima. Salud. Venga. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta ahora.